Y hoy, con el parate de la obra pública, con el parate de las transferencias a las provincias por subsidios de transporte, por subsidios a salud, por subsidios a la educación, todo eso quedó más lejos de las familias en términos multidimensionales. O sea que acá no hay de ninguna forma, de ninguna medición que podamos decir que la pobreza bajó y mucho menos que sacó a 10 millones de argentinos de la pobreza. Lo que sí puedo decir que en términos económicos, de medidas de política económica, de ajuste, de un fuerte ajuste que hizo este gobierno en términos sociales, sobre la espalda de los jubilados, de las provincias, de la obra pública, yo puedo aseverar, puedo asegurar que hay 5 millones de argentinos que en el 2023 eran clase media y que hoy son pobres y que transversalmente confiaron en Javier Milei. Buenos días, Enrique. Te saluda Ronald Sanabria y Carla Paz. ¿Cómo estás, Ronald? ¿Cómo estás, Carla? Un placer, muchas gracias por la consideración. No, por favor, gracias por atendernos. Estábamos analizando recién, bueno, viendo un poco los números que comunicó ayer el INDEC de la pobreza. Y veíamos la forma de medición, cuestiones que se tienen en cuenta y otras que no, que son la gran mayoría. ¿Cómo podemos analizar pormenorizadamente estos datos para que se entienda por qué bajó tanto la pobreza con respecto al primer semestre? Bueno, primero que cuando uno analiza los datos, claramente que las comparaciones interanuales y las medidas económicas y cómo impactan los programas económicos muestran que ese 38% no es real. Más allá que la pobreza en la Argentina se mide por ingresos, cuando vos analizás en términos generales, hoy una familia tipo, según el INDEC, con 1.100.000 pesos ya pertenece a la clase media y cualquier familia sabe que con las tarifas en 250.000, transportes, luz, agua y gas, alquileres, expensas, algo que no contemplan estas canastas, no puede vivir en la clase media. Por eso también uno puede ver que estos datos fueron manipulados, directamente lo tengo que decir, e insto a Marco Labaña que dé explicaciones. ¿Por qué digo eso? Y porque uno, cuando ve los datos duros del tercer trimestre, esto sería del segundo semestre, ¿no? La pobreza segundo semestre del 2024, pero los datos del tercer trimestre muestran que aumentó la desigualdad. Ujú. El coeficiente de Gini empeoró. O sea que aumentando la desigualdad no puede haber bajado la pobreza. Datos también del tercer trimestre marcan, no solamente el tercer trimestre, sino el cuarto también, marcan que aumentó el desempleo. Si vos tenés aumento del desempleo, no podés haber bajado la pobreza. Y también datos oficiales del INDEC muestran que cayó el consumo en el tercer y cuarto trimestre en supermercados, en almacenes y en centros comerciales, con la caída del consumo consecutiva durante los 15 meses de gobierno de Javier Milei. O sea que estos datos de pobreza del 38% fueron manipulados. Y creo que cuando uno mira los números, que justamente la caída respecto del primer semestre sería de 19 puntos, serían 10 millones de argentinos. Y yo ayer en un canal de televisión en Crónica, instaba a Marco Labaña que dé la cara y que explique por qué. Porque justamente coincide con el relato de Javier Milei que dice que durante su gobierno sacó a 10 millones de argentinos de la pobreza y bueno, queda muy claro que eso no es real y creo que no hace falta profundizar más sobre eso, ¿no? Claro, aparte, cómo lo sabía antes de que se dé a conocer el dato, ¿no? Eso también es llamativo. Y Yo creo que Marco Lavagna, Carla, se adaptó al discurso de Milei. Creo que así como Milei se adapta al discurso de Donald Trump, esto está funcionando de esa forma, lamentablemente. claro, están siguiendo esa misma lógica. Y en ese sentido, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede impulsar algo, alguna denuncia o que se esclarezcan de una forma más creíble estos datos? ¿Se puede hacer algo en este contexto? Yo siempre digo que las estadísticas son estadísticas, en este caso no son creíbles. Yo lamento mucho que la sociedad tenga que vivir esta situación porque es una falta de respeto para los jubilados que se están cagando de hambre, hay que decirlo en francés, para los chicos que se van a dormir sin comer,
para las pymes que tienen que cerrar, para las personas que se quedan sin trabajo. Las estadísticas son un promedio donde se ahogan los enanos y más allá de la denuncia que hacemos en términos mediáticos respecto de esta manipulación, no solamente de la pobreza, sino de la inflación, de los datos de inflación. Cualquier argentino sabe que la inflación de enero no fue del 2,2%, la de febrero no fue del 2,4%, hoy es el primer día de abril, ya se ve aumento en prepagas, Sí. colegios, agua, luz, combustibles, y lo que sí hace el gobierno, que poco tiene liberal, es ponerle un pie en la cabeza a las negociaciones paritarias. Más allá de las estadísticas, Carla, yo creo que deberíamos obligar al gobierno a cambiar el rumbo de la política económica de opresión y de ajuste, ¿no? Ayer fue directamente felicitado por Cristalina Georgieva diciendo que vienen cumpliendo con todo, que se lo merecen. ¿Y qué es cumplir con todo? Mirá, donde pasa el Fondo Monetario, siempre digo, no crece el pasto. Cumplir con todo es perjudicar a los jubilados, perjudicar a la obra pública, perjudicar a las provincias, quitarle subsidios energéticos a nuestras industrias, que por eso cierran muchas, perjudicar el mercado interno. Eso es hacer las cosas bien para el Fondo Monetario. Queda claro que esa política económica no puede seguir así y además hay que decirlo, si tan bien le va a la Argentina, que según Javier Milei y el ministro de Economía, a los argentinos están mejor, estamos creciendo, ¿por qué terminamos pidiéndole en última instancia al Fondo Monetario, siendo que la semana pasada el presidente Javier Milei, y esto ya en términos de meme, ¿no? El presidente decía que lo que falta en la Argentina son pesos, que lo que sobran son dólares y que el dólar, si liberan el cepo, va a valer 600. Si lo que faltan son pesos, ¿por qué no le pide al Fondo Monetario prestado pesos y no dólares? Digo, realmente es una irresponsabilidad, una falta de respeto para todos los argentinos. Ayer Macri salió temprano antes que abra el mercado a pedir devaluación. Esto en esa pseudoalianza que todavía mantiene con el presidente Javier Milei, bueno, es casi una declaración de guerra porque el gobierno permanentemente dice no va a haber devaluación, lo dijo Caputo durante toda una semana y ayer uno de sus principales aliados pide una devaluación. ¿Cómo se entiende esta situación? ¿Va a haber devaluación? ¿No va a haber? Y obviamente sabemos que una devaluación tiene un impacto directo no solamente en la canasta básica, en los alimentos, sino en toda la cadena. Ronald, es inminente la devaluación. La devaluación no se puede esquivar. Claro que todos sabemos lo que representa la devaluación, pero cuando estos 129 diputados le votaron ese decreto que, de un acuerdo que no existe, le dieron un cheque en blanco no al gobierno, al Fondo Monetario. Y lo que está haciendo hoy el equipo económico, vendiendo reservas todos los días, tendiendo sangrías de reservas, de depósitos en dólares, están perdiendo poder de negociación. Y cada vez la devaluación tiene que ser más violenta como consecuencia de no tomar decisiones anticipadas. Yo lo decía en un medio de comunicación. Hay que recordar que Javier Milei asumió el gobierno en diciembre del 2023 y el 14 de diciembre devaluó Sí. un 118%. Y desde ese momento al día de hoy, el dólar lo dejaron planchado, vendiendo reservas, vendiendo dólares baratos a los amigos, y el dólar solo se actualizó en un 30% con una inflación del 185. O sea, que hoy con la sangría de reservas, con la pérdida de dólares, con los retiros de depósitos, con esta corrida cambiaria que se transforma casi en corrida bancaria, cuando más corren las horas, más se agudiza esta crisis, más fuerte va a ser la devaluación. Y yo te la comparo solamente con la que hizo Milei del 118%. Si hiciera hoy la misma devaluación, el dólar sería de 2.000 a 2.500. Y eso lo lee el mercado financiero internacional, el local, y también esa lectura tiene el mismísimo Fondo Monetario. Sí, volviendo a la medición de la pobreza, ¿qué debería cambiarse, bueno, según su visión, para que estos datos estén más acordes con la realidad actual de ahora del 2025? Bueno, Carla, es una preocupación muy grande lo que sucede en la Argentina en términos sociales. Sobre todo la pobreza, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos la mide en términos de ingresos. Te decía que los umbrales de una familia están en 1.100.000 pesos, la indigencia en 480.000 pesos. Y bueno, ahí en términos estructurales no es lo mismo en Formosa
que en Catamarca, que en San Juan, que en Buenos Aires. Yo creo que deberían actualizar los datos. Yo creo que Marco Labañez debería trabajar en medir la pobreza en términos multidimensionales, ¿no? Una familia tipo que tiene acceso a agua potable o no, no es lo mismo, que tiene acceso a tener su calle asfaltada o no, o un colegio o un hospital de cercanía, no es lo mismo, y eso no depende prácticamente del nivel de ingresos. Y hoy, con el parate de la obra pública, con el parate de las transferencias a las provincias por subsidios de transporte, por subsidios a salud, por subsidios a la educación, todo eso quedó más lejos de las familias en términos multidimensionales. O sea que acá no hay de ninguna forma, de ninguna medición que podamos decir que la pobreza bajó y mucho menos que sacó a 10 millones de argentinos de la pobreza. Lo que sí puedo decir que en términos económicos, de medidas de política económica, de ajuste, de un fuerte ajuste que hizo este gobierno en términos sociales, sobre la espalda de los jubilados, de las provincias, de la obra pública, yo puedo asegurar que hay 5 millones de argentinos que en el 2023 eran clase media y que hoy son pobres y que transversalmente confiaron en Javier Milei.